¿Se plantea un 55% de reducción de emisiones respecto a qué? ¿Cuántas toneladas de CO2 representan? ¿Esta cifra se refiere a emisiones totales? ¿Incluye también las emisiones difusas? Sí, el 50, menos 55%, la reducción que Europa pretende hacer, es una reducción de los 27 estados europeos actuales. Inglaterra ya no está. Y son las emisiones totales que quiere reducir Europa. ¿Cuándo? Para el 2030. ¿Sobre qué? Sobre las emisiones europeas de los 27 estados el año 1990. Vamos a ponerlo en números. En 1990 las emisiones totales de la Europa de los 28, porque éramos 28, eran 5.652 miles de toneladas de CO2 equivalentes. Pero de esta cantidad, para poder después comparar, hemos de sacar las emisiones de Inglaterra, que son 744. Esto hace que para poder nosotros calcular las emisiones que hemos de reducir para el 2030, basándonos en el 90, la cifra del 90 correcta es 4.858 miles de toneladas de CO2 equivalente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, en el 18 habíamos reducido un 25%. De este 55 habíamos reducido un 25%. Ahora, lo que queda del 18 al 30, hemos de reducir, pues, 55 menos 25. Es la cantidad que hemos de reducir. Para decirlo claro y simple, en el año 2050, que es donde Europa quiere ir, solo podremos emitir los 27 estados, previsiblemente, porque no se puede calcular exactamente, pero una cantidad parecida entre 400 y 500 miles de toneladas de CO2, que aproximadamente será la cantidad que reducirán los bosques europeos. De manera en que a partir del 2050 seremos lo que se llama una zona neutra en emisiones, porque lo que tiraremos en el 2050 y lo que reduciremos quedará compensado y por lo tanto nosotros seremos el continente europeo de estos 27 estados reducirán sus emisiones de tal manera que seremos neutros, lo que todo el mundo habla de neutros. Con estos cambios, ¿estamos yendo al inicio de un federalismo europeo? Bueno, puede ser. En principio, lo que seguro que vamos a ir es a una unión más completa en temas medioambientales, en temas fiscales y temas energéticos. Previsiblemente también en presupuestarios. Actualmente la Unión Europea tiene una forma política que es una unión de estados independientes, totalmente independientes, que independientemente han decidido seguir unas reglas de juego de un club que se llama la Unión Europea y esto es todo lo que hay. Pero puede haber muchas más cosas. Si se preparan nuevos instrumentos y tienen buenos resultados, no es descartable. El sueño de los que fundaron la Unión Europea era ir a una unión federal de estados parecido a los Estados Unidos de América, pero esto ya es un sueño. La realidad es que avanzamos y al final nadie lo sabe. ¿Cómo podemos articular e impulsar un marco robusto de carbon pricing? Bueno, creo que para poder contestar correctamente se podría hacer mejor después del Acuerdo de Glasgow. Según cómo se defina en Glasgow el artículo 6 del Acuerdo de París, esta respuesta es más fácil. De momento, lo que sucede es que en el mundo hay dos sistemas de carbon pricing, entre muchos otros, pero dos de básicos. Uno es el sistema de cap and trade, que es el sistema europeo. Este es muy bueno, ha funcionado, ayuda a reducir emisiones, por lo tanto es eficaz. Lo ha copiado en parte China para hacer su mercado de derecho de emisión entre ciudades y regiones chinas. En Estados Unidos también hay mucho movimiento para que sea así el proceso de poner un precio al carbono.
pero hay otros. Básicamente hay uno que se llama el carbon tax, o sea, poner un impuesto fijo sobre el uso del carbono. Este también es útil, cada uno es como es, pero hay muchos países que sencillamente no son capaces de poner un cap and trade y en principio pues ponen un impuesto fijo que van cambiando cada año, un impuesto al carbono, al uso del carbono. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Pero ahora estamos en otra discusión, porque tal como iré explicando en otras preguntas que me hacen esta tarde, pero hay un tema muy importante que es el tema de los ajustes en frontera. Europa quiere hacer ajustes en frontera y uno de los problemas que tiene es que tiene que cumplir con los acuerdos y los compromisos de la Organización Mundial de Comercio. Y esta Organización Mundial de Comercio quiere que cuando tú pongas un ajuste en frontera sea muy claro que no discrimines a los demás y que tú cuando pones un impuesto en frontera, por ejemplo, a la llegada de aluminio de China, tienes que demostrar muy claro que no estás poniendo una barrera, sino que tú lo que estás haciendo es compensar equitativamente el impuesto que tienen los de dentro. Por lo tanto, es más fácil aplicar los ajustes en frontera para los que tienen un impuesto fijo y claro y concreto y explicitado sobre los productos concretos con un carbon tax que no el cap and trade. No es que sea imposible, pero es más difícil. Todo esto hace reflexionar en este momento, hay mucha gente reflexionando sobre cuál de los dos sistemas es el mejor. Desde mi punto de vista, los dos son buenos, siempre que sean robustos y transparentes. Por lo tanto, la respuesta es, queda mucho por hacer, pero estamos avanzando también en este tema, dado que a partir de ahora la administración Biden entra ya en juego en todo este tema. ¿No está en las agendas el control demográfico y el decrecimiento como herramientas fundamentales para reducir las emisiones contaminantes y preservar y alargar los limitados recursos? No está explícitamente, pero implícitamente sí. ¿Por qué? Porque en el Acuerdo de París son los estados los que tienen que presentar sus contribuciones nacionales de reducción, que a través de los años cada vez tienen que reducir más sus emisiones, pero lo presentan los estados. Y los estados tienen que decir cómo lo harán. Es el Estado, en este caso imaginémonos que es la Unión Europea, es la Unión Europea que tiene que decir cómo lo hará. Un método bueno, como otros, puede ser el de crecimiento económico. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Aquí tendríamos que reflexionar sobre la aportación que hizo el Club de Roma sobre este tema del decrecimiento económico. Pero claro, no todo el mundo está de acuerdo en esto. Por ejemplo, los países que no se han desarrollado consideran que tienen derecho a desarrollarse y para ellos dar de comer a su gente y tener un desarrollo digno, pues en este momento en el mundo, pues es básico. En el mundo no todos estamos igual. Para nosotros los países adelantados el tema del decrecimiento y el control demográfico nos parece que es una buena herramienta o podría serlo, pero para otros no están en este juego. Estamos todos en el siglo XXI, pero hay economías y pueblos que no están en el siglo XXI, que están en el siglo XV nuestro. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo, hay otro sistema que hay que pensar, que es que en caso de Unión Europea, sin bajar el crecimiento, Europa no ha bajado el crecimiento en general desde el 1990 y en cambio sí que ha reducido emisiones. Es lo que se llama el desacoplamiento. No hay un acoplamiento perfecto entre aumentar emisiones y aumentar el crecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos crecer, por ejemplo, utilizando energías renovables, no fósiles, y que sean de acuerdo con el buen uso también de la naturaleza, pues avanzaremos y no reduciremos el crecimiento y el bienestar de las personas. Todo esto es para que reflexionemos en que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay que estudiarlas en su conjunto. ¿La creación de otros combustibles que se supone menos contaminantes a partir de los combustibles fósiles es una solución real? Bueno, primero, si se usan combustibles fósiles,
como puede ser el gas natural, para producir un vector energético, por ejemplo, el hidrógeno, y se hace hidrógeno azul, el que se usa a base de hacerlo con gas natural y también con captura y almacenamiento de carbono, si este fuera perfecto y si la captura fuera total, pues bueno, no pasaría nada. Lo que pasa es que no es así. No se captura todo. Y como no se captura, una parte que no se captura va a la atmósfera. Entonces, no es la mejor solución. El hidrógeno verde sí. Si está producido por energías renovables, es mucho más acorde con el espíritu del Acuerdo de París. Y si las energías renovables utilizadas para hacer hidrógeno verde son de origen de bioenergía, que ya es mucho mejor. ¿Por qué? Porque se utilizan una serie de combustibles biológicos que a la sociedad nos crean problemas. Y pasamos de tener problemas a recursos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos o la parte orgánica de los lodos de depuradora o la parte orgánica de los residuos agrícolas y forestales, pues conseguimos al mismo tiempo que fabricamos un hidrógeno verde y renovable, pues resolvemos otros temas. Y esto es mucho mejor. Por lo tanto, hay que intentar no hacer las cosas bien, sino hacerlas mejor. Y sobre todo si es con dinero europeo que para estos fines se puede entregar a fondo perdido. ¿Por qué señalar el gas natural o el biogás como una buena opción si no reducen los gases de efecto invernadero? Aquí en la misma pregunta hay un error de concepto y lo tengo que explicar antes. Entiendo la pregunta, pero o me he explicado mal, me expliqué mal o no se entendió bien, una de dos. Yo creo que es porque me expliqué mal o no lo hice estupendo o no lo hice bien. El tema es que el gas natural sí que es de origen fósil. Y el gas natural, su uso produce emisiones. Es el menos malo de los combustibles fósiles, pero a pesar de ello, pues emite. Y por lo tanto, el uso de gas natural, como entendemos, el gas natural fósil, lo tendremos que ir reduciendo drásticamente desde ahora hasta el 2050, si no, no cumpliremos el Acuerdo de París. ¿Cómo lo vamos a sustituir este gas natural fósil? Pues lo tenemos que reducir con gases renovables, sean de uso biológico o pueden ser también hechos con, por ejemplo, hidrógeno verde. Si lo hacemos así, avanzaremos. En cambio, el uso del biogás sí que de entrada ya reduce el nivel de emisiones, porque según los criterios del International Panel of Climate Change, o sea, los científicos que dicen lo que es bueno y malo para el cambio climático, el uso de combustibles procedentes de fuentes biológicas son neutras en carbono. Ya se ha absorbido antes y cuando se utilizan, pues no se cuentan dos veces. Así es el sistema. Por lo tanto, lo que yo quiero dejar muy claro es que el uso de gases renovables, y sobre todo si son biológicos y gestionables, porque los demás son intermitentes, nosotros hay que pensar que hemos de tener un mix energético en que tengamos unos combustibles que sean gestionables, o sea, que los podemos manejar a nuestro criterio cuando los necesitemos, y otros que incluso cuando los necesitamos puede ser que no los tengamos. Por ejemplo, los recursos del viento o del sol. No siempre se tienen. Después los hemos de acumular, pero esto es otro problema. En cambio, los gestionables pues son más fáciles de gestionar, su propio nombre ya lo indica. Este es el objetivo, hay que tener las ideas claras a dónde hay que ir. Sí que es cierto que cada grupo económico, social y de lobby pues explica lo que le conviene a él, lógicamente, y es razonable. Pero nosotros tenemos que entender las cosas tal como son, o como deberían ser si solo primara el interés general. ¿Qué quiere decir neutro en CO2 en el 2050? ¿Contará el efecto sumidero de los bosques en este cálculo? Sí, voy a intentar explicarlo también claro y simple. En otra pregunta también ya lo he medio explicado, pero ahora lo volveré a repetir y que quede más claro.
Cuando nosotros hablamos de un crecimiento, o sea, queremos ser neutros en carbono el 2050. ¿Qué queremos decir y por qué lo decimos? ¿Y dónde está la fuente de este concepto? Hay que buscarlo y leerlo exactamente. Lo voy a hacer. El artículo 4 del Acuerdo de París dice concretamente que se debe alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas, las causadas por el hombre, por las fuentes, o sea, una cosa son las fuentes, las emisiones por las fuentes, y el equilibrio debe ser entre estas fuentes y las absorciones antropogénicas también, creadas básicamente en los sumideros y en los bosques. Todo esto, dice el Acuerdo de París, para la segunda mitad del siglo, de este siglo. Bueno, la gente ha interpretado que la segunda mitad del siglo es el 2050. Por lo tanto, en el 2050 lo que se tirará en emisiones menos lo que se absorberá básicamente por los bosques, el saldo, el positivo menos el negativo, tiene que ser neutro, tiene que ser cero. ¿Esto qué implica? En el caso europeo, que nosotros pues no podremos tirar más que unos 400, 1000 toneladas, Europa, en el 2050. ¿Por qué? Porque es la cantidad que los bosques europeos pueden absorber. Entonces, delante de Europa, del mundo, les diremos, nosotros somos neutros, no cero emisiones, que esta es otra gran confusión. Nosotros no vamos a reducir las emisiones europeas a cero, sino que vamos a ir a neutras. ¿Por qué? Porque no podríamos. Por ejemplo, aunque quisiéramos los europeos, para tener el año 2050 emisiones 0, 0, 0, o sea, nada, pues no podría haber rumiantes en Europa. Porque los rumiantes, las vacas, cuando rumían, sabéis que tienen 4 estómagos, pues producen una cosa que es metano, entonces de una manera natural, pues cuando respiran las vacas tiran metano y cuando hacen sus necesidades también. Esto lo sabemos todos. Por lo tanto, es imposible ir a cero, pero a lo que dice el artículo 4 sí que podemos ir, porque las vacas no tiran tanto. Con que reduzcamos las emisiones en el sector de la energía, pues ya tenemos mucho de avanzado. Y hemos de tener los conceptos claros. París no dijo que las emisiones al 2050 han de ser cero. Dijo que hay que buscar un equilibrio. La palabra es muy bonita. Un equilibrio entre lo que se tira y lo que se reduce. Como podemos reducir poco, podemos tirar poco. Parece que está clarísimo. Yo intento transmitiros conceptos claros. ¿Qué mix energético prevé de cara al futuro? Bueno, esta pregunta yo la delimitaría en dónde y cuándo. El mix energético en el futuro, ¿qué futuro? ¿El 2050? ¿Y dónde? ¿En Europa? Entonces puedo responder, porque cada zona del mundo su mix será distinto. Vamos a hablar de cómo veo yo el futuro del mix europeo para el futuro del 2050 y en la Unión Europea de los 27. Si ahora abriéramos una ventana y viéramos el 2050, vista desde aquí, lo que yo veo, y me puedo equivocar, pero lo que veo yo es que será un mix energético muy renovable. Antes habremos hecho mucho ahorro energético y eficiencia energética, todo esto es anterior. O sea, Europa tendrá que hacer mucho ahorro, no podremos gastarlo como gastamos ahora, lógicamente hay cosas que es despilfarro, y después la producción y el consumo de energía tendrá que ser más eficiente. Pero así todo, la energía que gastamos será mucho más renovable. Esto a nivel global europeo se puede afirmar con rotundidad, a no ser que no cumplamos el Acuerdo de París, pero partimos del principio que lo queremos cumplir. Entonces, muy pocos países europeos, veo yo, muy pocos, en el 2050, pero algunos sí, continuarán teniendo energía nuclear, de la llamada de fisión. Fijaos que digo fisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos otros, posiblemente, ya empezarán a tener una fuente de energía nueva, que está ahora en experimentación, o empezará o muy pronto, si no es el 50, será el 60 o el 70, en que la energía nuclear de fisión irá desapareciendo, porque tiene muchos problemas, sobre todo en residuos, muchos, y en seguridad, y en cambio puede ser
que nos veamos, y este es un futuro previsible, por lo cual estamos apostando todos los países del mundo, que tengamos la energía nuclear de fusión. Fijaos que no digo fisión, sino que digo fusión. Hay que intentar no confundirse. Una cosa es la fisión y la otra es la fusión. La fusión es la energía del Sol y es la energía que tienen las estrellas. El átomo se fusiona, no se fisiona. ¿Esto qué hace? Que es menos peligroso y que además no hace residuos. Como se fusiona, pues desaparece. Se convierte todo en energía. Este es el famoso proyecto ITER. ¿ITER qué quiere decir? ITER es International Thermonuclear Experimento, un reactor experimental. Se está haciendo en el sur de Francia, en Caradash. Y el mismo nombre, ITER, en latín quiere decir camino. Es un camino hacia donde vamos. Esto es posible y por lo tanto hay que prever que el mundo del 2050, 60 y 70 no será la extrapolación de lo que estamos ahora, sino que puede ser cosas distintas. Entonces mi opinión es ahorro, eficiencia energética, muchísima energía renovable y la posibilidad de que cada vez tengamos la posibilidad de tener una fuente energética que tiene ventajas y muy pocos inconvenientes. Hombre, el inconveniente gravísimo que tenemos es que para fabricar comercialmente alguna planta de estas se necesita muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Por eso el proyecto es de 25 países. España también participa. Se tenía que poner al sur de Tarragona, pero al final se puso al sur de Francia. Pero bueno, es lo de menos. Básicamente es un proyecto europeo, están los norteamericanos y están los japoneses. Este es el futuro que se puede pensar que será, pero puede ser otro, porque yo no soy futurista. Yo pienso viendo la realidad actual y con los conceptos claros. No ha citado a China en su presentación. ¿Cómo ve su papel? En relación con la propuesta de la Unión Europea del ajuste del carbón en frontera, ¿cuál cree que será la reacción de Estados Unidos y China ante esta propuesta? Son dos preguntas. Voy a empezar por la primera, la de China. Mira, en este momento China, que hasta ahora, los últimos los años que ha estado Trump, pues ha sido protagonista de todas las reuniones de cambio climático en el mundo, no tenía competidor, el competidor mundial se iba, entonces él era el protagonista, no tenía que hacer un gran esfuerzo. Era líder sin hacer muchas cosas. Ahora ha entrado la administración Biden, esto cambia. Entonces China ha cambiado de sistema. ¿Cómo se nota? Pues os daré dos ejemplos, dos pinceladas. China tenía una persona que había retirado, o sea, ya no existía, desde que los últimos años, pues yo ya en las reuniones de cambio climático ya no lo veía, un personaje estupendo, una persona muy entendida, que se llama Xie Zhenhua, tiene 71 años, es el presidente del Instituto del Clima y el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Tsinghua, y este señor, que yo ya casi lo considero como un amigo porque hace años que lo veía, desapareció. Se decidió que ya no era obsoleto los últimos 4 o 5 años. Pero desde que hubo las elecciones norteamericanas lo han recuperado. Este señor ya estaba jubilado, porque al tener 71 años estaba jubilado en China, era un alto funcionario jubilado, pero lo han ido a buscar y le han dicho, no, tú eres la piedra filosofal nuestra. Tú eres amigo de John Kerry y tú eres el que negociaste por parte de China el acuerdo anterior al acuerdo de París, que llegamos a un acuerdo bilateral Estados Unidos y China. Por eso después se produjo lo de París. Pero antes los dos superpotencias establecieron unas reglas de juego, que fue el acuerdo de París. Entonces la amistad entre John Kerry y el señor Xie Zhenhua es muy alta. Como además es muy buen experto, es duro negociando, pero es muy buen experto, pues lo han puesto en primera línea y ahora ya funciona. O sea, es el enviado especial del presidente de China para hablar con el enviado especial del presidente de Estados Unidos. Y estos ya tienen contacto, actualmente ya tienen contacto.
y se empiezan a mover. También os puedo explicar que China se está moviendo a nivel de intentar crear un grupo de amigos, países amigos, sobre todo el sudeste asiático, en que le acompañen en la lucha contra el cambio climático basándose en sus criterios. O sea, el criterio de China siempre es que Estados Unidos haga más. Bueno, pero es el suyo. Pero ya China se ha dado cuenta que China tiene que hacer cosas. Entonces, en sus planes quinquenales ya empieza a introducir conceptos impensables antes. Uno de ellos es el del mercado de derechos de emisión entre regiones chinas. O sea, les da a cada región china un tanto por ciento, unas toneladas teóricas de emisiones que pueden tirar y lo reparte. El Partido Comunista Chino lo reparte y entonces entre ciudades y regiones chinas compiten para gastar menos de lo que les han dado, porque lo que ellos ahorran lo pueden vender a otra región y cobrar. Y después pueden hacer parques nacionales, pueden hacer mejores carreteras. O sea, este sistema ellos ya han entrado. Este sistema además han estado asesorado desde Nairobi, desde la COP de Nairobi, que yo estuve en una reunión y vi que China estaba muy bien asesorado por California. No Estados Unidos, California. California hay gente muy bien preparada en estos temas y los han asesorado bastante bien. Han cogido lo que han querido, como es lógico, pero están avanzando. Por lo tanto, China está preparada para llegar a acuerdos, sobre todo porque se empieza a encontrar China que la única cosa que querían que no le tocaran, China no quiere que le toquen el tema del comercio internacional. China ha triunfado entrando en la Organización Mundial de Comercio. Antes no estaba. Decía que China hacía lo que le parecía. Pero no, se ha dado cuenta que al entrar a la Organización Mundial de Comercio, me parece que entró en 2001, más o menos, creo que es 2001, pero no quiero afirmarlo con rotundidad, pero más o menos hace unos 20 años entró y de aquí vino la globalización. China lo que pretende es dos cosas. Que cualquier tema internacional, que no le toquen el tema del comercio, no le pongan barreras, porque él vende, él compra, pero vende más. Y el otro tema es que no se metan con los derechos humanos. Con estas dos cosas, China lo demás se puede negociar lo que sea. Entonces el tema de cómo se arreglará el tema del cambio climático pretende que estas dos cosas pues no salga desfavorecido. Y ahora ya cambiamos de tema. La otra pregunta, que tiene mucha miga, es si los ajustes de frontera Estados Unidos y China los van a querer. ¿O qué harán ellos? Bueno, yo os voy a decir mi impresión. Mi impresión es la siguiente. El tema es que los ajustes en frontera, que no es nada más que poner un impuesto sobre las mercaderías que lleguen a Europa en la misma frontera antes de entrar, o sea, por ejemplo, entrarán 1000 toneladas de aluminio de China y ahora entran pagando unos aranceles los que toca y nada más. Y hay muchos productos que llegan a Europa sin aranceles. Pero a partir de que Europa ponga ajustes en frontera para cambio climático, para compensar el cap and trade que tenemos nosotros, entonces para los chinos pues de entrada no les gustará. Para nadie le gusta que su mercado, que por ejemplo mucho aluminio europeo viene de China, pues le pongan de entrada un precio que hace que suba el precio dentro de Europa y por lo tanto sus consumidores gastan menos aluminio. Esto es de sentido común. A nadie le gusta que le toquen el mercado suyo. Pero cuidado. El tema de los ajustes en frontera de Europa, que es el que se ha anunciado, aún no está diseñado del todo. Europa lo está diseñando y hay tres conceptos o tres puntos de vista distintos. El primero es, dentro de Europa, los que se cuidan, dentro de la Comisión actual, los que se cuidan de cambio climático. Estos sí que lo quieren. Lo quieren porque, claro, es un buen instrumento para luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque hace que el esfuerzo que hace Europa pues no se vea burlado por el esfuerzo que no hacen otros países que nos llevan mercaderías a nosotros. El segundo tema es los temas económicos y fiscales. Estos pretenden que este dinero pues vaya, pues, por ejemplo, para pagar los créditos que ha cogido Europa. Es otro punto de vista, Es cuánto dinero voy a sacar y para qué sirve.
Y otros están los funcionarios europeos que piensan en temas de comercio internacional y Organización Mundial de Comercio. Los tres tienen que diseñar esto y aún no está diseñado. Lo que sí que os puedo avanzar es que políticamente y legalmente es posible hacerlo. Falta voluntad política, lo que los ingleses se llaman political will. Si hay voluntad política de los 27, se puede hacer. Y legalmente lo podemos hacer los europeos cumpliendo las condiciones. ¿Cuáles? Las de la Organización Mundial de Comercio. Y aquí entra el problema. Entonces es posible, pero se tiene que diseñar bien. O sea, se puede hacer, pero se tiene que hacer bien. La administración Biden está vigilando el tema, porque también lo quiere hacer. O sea, los ajustes en frontera, también Biden lo quiere hacer, porque aunque Biden criticó las políticas de Trump de relación con China, sabe que las políticas de Trump de relación con China, en parte, solo en parte, tenía razón. También hay, las cosas son como son. El tema de que Estados Unidos no se puede no defender de unas importaciones de países que no cumplen con el Acuerdo de París, por ejemplo, pues esto nos tenemos que defender, porque si no nuestras empresas se van al garete y todas las demás a reírse. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que buscar el equilibrio, lo que en inglés se llaman balance. O sea, las políticas se tienen que hacer entendiéndolas y además buscando criterios de balance, de tener las cosas claras. Si lo hacemos bien, lo podemos hacer. ¿Y cómo se hace bien? El kit de la cuestión es que la Organización Mundial del Comercio permite que un país ponga un impuesto a la entrada de productos de fuera siempre y cuando no sea discriminatorio y no sea una barrera comercial, sino que tú puedas justificar que la cantidad que estás poniendo es la misma que tú pones a los que tienes dentro. Un ejemplo se entiende más claro. En Europa se hace aluminio y en China se hace aluminio. Entonces el tema es que si nosotros al final podemos demostrar que las empresas que hacen aluminio dentro de Europa tienen una carga de 50 euros, lo podemos demostrar delante de la Organización Mundial de Comercio, y que nosotros todo el aluminio que venga de fuera, pues le vamos a poner 50, exactamente 50, pues esto es tolerable. Esto es correcto y esto no se puede denunciar. Pero claro, se tendrá que hacer muy bien. Por eso os he explicado antes en otra pregunta que por eso la administración Biden está pensando no en el cap and trade, sino más bien en poner un impuesto. Porque el impuesto es más claro. No, yo a los de aquí pues les cargo 50 y es clarísimo, ¿veis? 50. A los que fabrican aluminio en Estados Unidos 50 y si viene de China pues le cargo 50. Aquí además hay picaresca. Explicaré. Hay muchos temas. Yo podría hablar horas, porque horas y horas y horas. Pero os voy a dar solo un ejemplo. En China, cuando ha visto que vamos a poner unos impuestos a las importaciones de productos en Europa que cumplan con los acuerdos de París, dice, bueno, oye, yo os enviaré a vosotros el aluminio que tengo limpio. El sucio ya me lo quedo yo. O sea, yo fabrico aluminio y fabrico con energías renovables y fabrico con carbón. El carbón me lo quedo yo, me lo apunto y el limpio os lo envío a Europa y entra sin aranceles, sin este impuesto. Bueno, todo esto se tiene que calcular, porque ¿cómo sabemos si es el limpio o el sucio? Además, la verdad, lo que queremos, los que tenemos buena intención en esto, es que las políticas sirven para luchar contra el cambio climático. No para poner trabas ni para defender al que no hace las cosas bien. Por tanto, todos estos temas son temas que hablaremos mucho en los próximos años, pero que aún está en fase de diseño. No es una cosa que va a existir ahora. Ahora no vamos a tener esta discusión. Esta discusión entrará en la Ley de Cambio Climático de Europa como una posibilidad. Y después se diseñará. Pero vamos hacia aquí. Y lo que hemos de entender nosotros en la lucha contra el cambio climático no es lo que está sucediendo, sino lo que puede suceder en los próximos años para avanzarnos. Y hemos de entender lo que va a venir, no lo que ya tenemos encima. Lo que tenemos encima ya está encima.
Mucha gente y muchas empresas y muchas personas solo reaccionan al tema del cambio climático cuando ya lo tienen para quejarse. Y no se trata de esto. Nosotros desde la Fundación lo que pretendemos es dar explicaciones para que la gente piense y para que la gente aprenda y para que la gente reflexione, para que tome decisiones antes de que las decisiones le caigan encima. Porque después, por desgracia, pues reaccionar solo no hay nada que hacer.